Después de perder a mis padres, mi tía decidió llevarse a mi hermano y en silencio me dio en adopción. 19 años después, quiere mi ayuda porque sufrió un derrame cerebral masivo y estoy confundido. Hola Reddit, necesito sacarme esto del pecho, así que por favor lean todo, y luego díganme si lo manejé bien. Soy Isen, tengo 26 años, y acabo de recibir una llamada increíble. Mi tía Grace, la misma mujer que literalmente intentó borrarme de la existencia cuando tenía 7 años, tuvo un derrame cerebral masivo y, al parecer, ahora quiere mi ayuda. Déjenme retroceder un poco. Cuando tenía 7 años, mis padres murieron en una colisión frontal con un camión de carga, el conductor se quedó dormido al volante, cruzó la mediana de la carretera interestatal 25 y todo terminó. Mi hermano menor Noah y yo estábamos en casa, él tenía 5 años. Un minuto estábamos peleando por quien jugaba Mario Kart y al siguiente 2 policías tocaron a nuestra puerta. Mi tía Grace apareció casi de inmediato, vivía en Scottsdale con su esposo y su hijo Oliver en su mansión perfecta. Se presentó en el funeral con un conjunto negro de Chanel, secándose las lágrimas como si estuviera audicionando para una telenovela. Esa mujer siempre había estado obsesionada con las apariencias, todo tenía que verse bien, su casa parecía un catálogo de West Elm, su hijo Oliver debía ser el mejor en todo, y me había estado juzgando desde que podía caminar. Antes de que murieran mis padres, cada vez que nos visitaba hacía esos pequeños comentarios. Noah era el buen niño, callado, obediente, seguía las instrucciones. Yo era el niño problema porque tenía energía y opiniones, a veces respondía, cosas normales de un niño, pero para Grace era como si fuera salvaje. Después del funeral hubo una reunión familiar para decidir qué pasaría con Noah y conmigo. Recuerdo estar sentado en las escaleras de la casa de mi abuela, escuchando a través de la barandilla mientras los adultos discutían abajo. La voz de Grace cortó todas las demás, me quedaré con Noah, es lo suficientemente joven para adaptarse bien, y siempre ha sido un niño dulce y fácil. Alguien preguntó por mí, y la respuesta de Grace se grabó en mi memoria, no puedo llevarme a los dos. Oliver necesita estabilidad ahora con su preparación universitaria, y sinceramente, el mayor siempre ha sido difícil, necesita más atención de la que puedo darle. Difícil, eso fue lo que llamó a un niño de 7 años que acababa de perder a sus padres. Mi abuela peleó con ella, dijo que no debíamos separarnos, que dividir a los hermanos era cruel, pero Grace tenía una respuesta para todo. Tenía la casa más grande, la estabilidad económica, y dejó muy claro que era Noah o nadie, no me aceptaría bajo ninguna circunstancia. Mientras el resto de la familia debatía, Grace ya había comenzado a ponerme en el sistema de acogida, contactó con servicios sociales, empezó el papeleo y programó reuniones. Planeaba quedarse con Noah y arrojarme al sistema, y nadie lo habría sabido hasta que fuera demasiado tarde. Excepto que mis padres tenían amigos, Hank y Sharon Hale, que eran nuestros vecinos. Se enteraron por rumores familiares de lo que Grace planeaba y enloquecieron. Hank llamó a Grace una noche, le dijo que lo que hacía era malvado, que estaba destruyendo la vida de un niño solo porque no encajaba en su imagen de club de campo. Grace respondió que hacía lo mejor para todos y que Hank debía ocuparse de sus asuntos. Así que Hank y Sharon fueron a la casa de Grace al día siguiente con un abogado, le dijeron que ellos me adoptarían y que si tenía algún problema, se asegurarían de que toda la familia supiera que intentaba arrojar a un niño traumatizado al sistema de acogida. Entonces ocurrió la pelea. Hank la llamó de todas las formas posibles, Sharon le dijo que era una vergüenza para la memoria de mi madre. Grace se quedó allí con los brazos cruzados, fría como el hielo, y dijo, puedes quedártelo, pero no esperes que finjas ser una familia feliz con tu caso de caridad. Me llamó un caso de caridad. Hank y Sharon me llevaron a casa ese mismo día, y en menos de 2 meses la adopción se finalizó y nos mudamos a Denver. Noah se quedó con Grace en Scottsdale. Lloré por perder a mi hermano durante unas semanas, pero, sinceramente, luego seguí adelante. Los Ale me salvaron la vida, de verdad. Hank me enseñó a trabajar con las manos, me llevó a los partidos de los Broncos, nunca me hizo sentir que era demasiado. Sharon me ayudaba con las tareas, me preparaba el almuerzo y asistía a todos los eventos escolares. Ya tenían 2 hijas, y me integraron en la familia como si siempre hubiera estado allí. Después de mudarnos, mi familia extendida cortó toda relación con Grace. Todos estaban disgustados por lo que hizo, la excluyeron de cada evento, cada festividad, cada reunión. Durante los últimos 19 años no supe nada de Grace ni de Noah, ni una tarjeta de cumpleaños, ni un mensaje de Navidad, nada. Viví mi vida, terminé la secundaria, fui a la universidad a estudiar finanzas, conseguí un buen trabajo en una firma de inversiones en Denver,
compré un condominio, comencé a salir con mi novia Rachel hace 4 años, y estamos hablando de casarnos. La vida ha sido buena, construí algo real con personas que realmente se preocuparon por mí. Luego, la semana pasada, de la nada, recibí una llamada de un centro de rehabilitación en Scottsdale. Una enfermera llamada Gail me dijo que Grace había tenido un derrame cerebral masivo hace 8 meses, que la dejó parcialmente paralizada y confinada a una silla de ruedas, y desde entonces toda su familia la ha abandonado. Su esposo se divorció, su hijo Oliver dejó de visitarla, Noah se mudó al otro lado del país y bloqueó su número. Grace está sola, depende del cuidado del centro, y al parecer ha estado pidiéndome a mí, al niño que arrojó. Gail dijo que Grace llora la mayoría de las noches, habla de arrepentimientos, sigue diciendo que necesita arreglar las cosas mientras aún puede. Noah les dio mi número antes de bloquear las llamadas de Grace. Y ahora me están contactando porque Grace tiene episodios en los que se deprime profundamente por el niño que dio en adopción. Gail me preguntó si estaría dispuesto a visitarla. Me quedé sentado en el sofá, con el teléfono pegado al oído, completamente sin palabras. Esa mujer me destruyó, y ahora, 19 años después, porque todos los demás la abandonaron, de repente soy lo suficientemente bueno. Le dije a la enfermera que lo pensaría y la llamaría de vuelta, luego colgué y me quedé mirando la pared durante unos 20 minutos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Después de esa llamada, empecé a investigar cómo había sido la vida de Grace durante los últimos 19 años. Llámalo curiosidad morbosa o necesidad de cerrar el ciclo, pero necesitaba saber qué había pasado con la mujer que me desechó. Tenía Facebook e Instagram, ambos públicos. Su Facebook era un escaparate de perfección hasta hace unos 2 años, fotos de ella y su esposo Saman en galas benéficas, imágenes de la graduación universitaria de Oliver en la Universidad del Sur de California, su boda, su lujosa luna de miel en Bali, todo gritaba dinero y estatus. Pero hace unos 2 años las publicaciones empezaron a volverse extrañas, muchas frases inspiradoras sobre la familia y el arrepentimiento, fotos de Grace sola, con subtítulos sobre apreciar las cosas importantes, y luego nada durante los últimos 8 meses, justo cuando probablemente ocurrió el derrame cerebral. Llamé a mi primo Marco, él es el único miembro de la familia que todavía se mantiene al tanto de todos. Hombre, me preguntaba cuándo ibas a llamarme, dijo al contestar, ¿te enteraste de lo de Grace? Recibí una llamada del centro de rehabilitación, cuéntame qué pasó. Marco suspiró profundamente. De acuerdo, la vida de Grace se vino abajo hace unos 3 años, ¿recuerdas a Oliver, su hijo dorado? Vagamente. Bueno, Oliver creció completamente agotado. Grace lo presionó tanto toda su infancia que, cuando llegó a la universidad, sufría ataques de pánico y tomaba medicación para la ansiedad como si fueran caramelos. Se graduó, consiguió un trabajo en finanzas y se casó, pero por dentro se estaba desmoronando. Suena familiar. Se pone peor. Oliver tuvo una crisis completa hace unos 3 años, renunció a su trabajo, le dijo a Grace y a Saman que había pasado toda su vida tratando de complacerlos y que había terminado. Dijo que Grace lo había destruido con sus expectativas y su control, se mudó a Seattle y cortó todo contacto. ¿Y Noah, qué pasó con mi hermano?, pregunté. Tu hermano es otra historia. Nunca se adaptó a vivir con Grace. Ella trató de moldearlo del mismo modo que moldeó a Oliver, pero Noah simplemente se cerró. Cayó en una profunda depresión en la secundaria, apenas se graduó y no podía mantener un trabajo. Grace seguía intentando forzarlo a prepararse para la universidad y planificar una carrera, y Noah simplemente no podía hacerlo. Finalmente colapsó más o menos al mismo tiempo que Oliver, se mudó a Portland, trabaja en una librería y no quiere saber nada de Grace. Y Saman se divorció de ella hace unos 6 meses. Cuando ocurrió el derrame cerebral y Grace se volvió físicamente dependiente, Saman decidió marcharse, presentó los papeles, se llevó la mayor parte de los bienes y se mudó a California. Ni siquiera se quedó para ayudarla con la transición al centro. Vaya. Sí. Así que Grace está sola y ahora está atrapada en una silla de ruedas, parcialmente paralizada y a nadie le importa un comino. Lo irónico es que su mente está completamente intacta, es plenamente consciente de todo. Cada día se despierta sabiendo exactamente por qué está sola. Debería haberme sentido satisfecho, la mujer que me rechazó estaba recibiendo exactamente lo que merecía, pero en lugar de eso me sentí vacío. ¿Quieren que la visite?, dije. ¿Vas a hacerlo? Ni de broma. Bien. No le debes nada, amigo. Después de colgar con Marco, le conté todo a Rachel. Ella escuchó mientras le explicaba toda la historia. Todos van a esperar que la visite, ¿verdad?, le pregunté.
Ella negó con la cabeza. No estás obligado a darle cierre a alguien que nunca te lo dio. El hecho de que esté físicamente discapacitada no cambia lo que te hizo. Ella sabe exactamente lo que hizo. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en Grace, y fue entonces cuando recordé algo importante. Mis padres tenían una póliza de seguro de vida de $500,000, dividida entre Noah y yo. Grace fue nombrada fideicomisaria hasta que cumpliéramos 21 años. Recibí mi parte cuando cumplí 21, sin problemas, pero nunca comprobé si Noah había recibido la suya. Llamé a nuestro antiguo abogado de familia y le pedí que revisara los registros del fideicomiso. Lo que me dijo me heló la sangre. Grace había estado sustrayendo dinero del fideicomiso de Noah durante años. Empezó con poco, unos pocos miles aquí y allá para gastos de vida y costos educativos, pero cuando Noah cumplió 21 años, había drenado casi $150,000 de su herencia. ¿Podemos hacer algo al respecto?, pregunté. Ahora probablemente no, ha pasado demasiado tiempo, y ella afirmaría que todo fueron gastos legítimos por criarlo. Me quedé allí mirando la pantalla del ordenador, con la mente acelerada. Grace no solo me rechazó y se quedó con Noah, también lo usó, le quitó su dinero, le rompió el espíritu y lo descartó cuando no cumplió con sus estándares. Fue entonces cuando decidí que no iba a visitar a Grace para darle cierre, sino para confrontarla con exactamente lo que había perdido y lo que había hecho, no como venganza, sino como verdad. Pasé la semana siguiente preparando un plan, simplemente desmontar la narrativa que Grace probablemente había construido en su cabeza sobre por qué su vida se había derrumbado. Personas como ella no aceptan la responsabilidad, reescriben la historia para hacerse las víctimas. Apostaría dinero a que, en su versión de los hechos, ella era la tía amorosa que tomó decisiones difíciles, y que Oliver y Noah eran hijos ingratos que la abandonaron sin motivo. Primero me puse en contacto con Noah. Marco tenía una dirección de correo electrónico antigua y le envié un mensaje explicándole quién era y preguntándole si podíamos hablar. Me respondió 2 días después y me dio su número. Esto es raro, dijo Noah cuando contestó. Su voz era más profunda de lo que recordaba, pero tenía un tono de cansancio. Sí, han pasado 19 años. Hablamos de cosas triviales unos minutos, y luego le pregunté por el fondo fiduciario. Hubo un largo silencio. ¿Cómo supiste de eso?, preguntó Noah en voz baja. Mi abogado revisó los registros, ella te robó unos $150,000. Lo sé, lo descubrí hace unos años, pero ¿qué podía hacer? Ella documentó todo, y sinceramente solo quería terminar con ella. ¿Alguna vez la enfrentaste por eso? Una vez, justo antes de mudarme a Portland. Ella dijo que lo gastó criándome y que debía estar agradecido de que me hubiera acogido. Dijo que yo era caro y difícil, y que podría haberme dado en adopción, como intentó hacer contigo. Apreté la mandíbula. ¿Te dijo eso varias veces? Cada vez que no cumplía con sus expectativas me recordaba que era una carga que había elegido asumir. Incluso después del derrame cerebral, cuando la visité en el hospital, intentó manipularme, dijo que le debía todo lo que había hecho por mí, que debía ayudarla ahora. Fue entonces cuando me fui y bloqueé su número. Noah, me llamaron del centro de rehabilitación, quieren que visite a Grace. Lo sé, les di tu número. Lo siento, hermano, seguía rogándome que te contactara y yo simplemente ya no podía soportarlo. No voy a visitarla para darle cierre, dije, pero voy a ir allá y necesito tu ayuda. Le expliqué mi plan. Se quedó en silencio un momento y luego soltó una breve risa. Eso es frío, hombre, pero se lo ganó. Durante los días siguientes Noah me envió todo, correos electrónicos de Grace durante los años criticándolo, regañándolo por no ser lo suficientemente bueno, documentos de las veces que lo amenazó con echarlo de casa si no cumplía sus estándares, capturas de estados de cuenta bancarios mostrando los retiros del fondo fiduciario. También contacté a Oliver por LinkedIn. Al principio fue desconfiado, pero una vez que le expliqué que no buscaba una reunión familiar, solo información, aceptó hablar. La historia de Oliver era incluso peor. Grace había sido emocionalmente abusiva toda su infancia, nada era suficiente. Un 95 en un examen era un fracaso, un segundo lugar en una competencia de piano significaba que no se esforzaba lo bastante. Ella controlaba cada aspecto de su vida hasta que él escapó a la universidad. Destruyó mi primer matrimonio, me dijo Oliver. Mi exesposa no podía soportar su constante interferencia, y yo estaba tan condicionado a complacer a mi madre que siempre tomaba el lado de Grace. Llevaba 5 años en terapia tratando de reparar el daño. Se había vuelto a casar, se mudó al otro lado del país y bloqueó el número de Grace junto con Noah.
Con la ayuda de Noah y Oliver reuní una línea de tiempo completa, cada cosa terrible que Grace nos había hecho, documentada con mensajes, correos electrónicos, registros bancarios y médicos que mostraban la depresión de Noah y los trastornos de ansiedad de Oliver. Luego contacté a mi abogado de familia y le pedí que redactara una carta formal explicando la situación del fondo fiduciario, algo oficial que detallara exactamente lo que ella había hecho. La pieza final fue una carta que escribí yo mismo. Volqué todo en el papel, cómo me rechazó a los 7 años, cómo intentó meterme en el sistema de acogida, cómo tomó a Noah y lo destruyó, cómo robó el dinero de los hijos de sus padres fallecidos para mantener su estilo de vida. Lo peor que puedes hacerle a alguien como Grace no es gritarle, sino mostrarle con calma el daño que causó. Rachel la leyó cuando terminé. Esto es brutal, dijo. ¿Es demasiado? No, es exactamente lo que necesita escuchar. Pero, ¿estás seguro de querer hacer esto? Estoy seguro. Pasó 19 años sin asumir la responsabilidad de lo que hizo. El derrame cerebral no borra lo que hizo. Entonces voy contigo. Reservamos los vuelos a Scottsdale para la semana siguiente. La semana antes de viajar, mi padre adoptivo Hank quiso tener una conversación profunda conmigo sobre el asunto de Grace. Hank no suele hablar de emociones, pero la noche antes de que Rachel y yo partiéramos me pidió ir a comer algo con él. Terminamos en un restaurante cerca de su casa. Hank no dijo nada por un rato, solo miró por la ventana. Finalmente habló. Sharon me dijo que vas a ver a Grace. Sí, Rachel y yo volamos mañana. No le debes nada a esa mujer, lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Entonces, ¿por qué ir? Porque necesito que vea lo que realmente hizo, no por ella, por mí. Hank asintió lentamente. Eso es justo. Tomó un largo sorbo. Sabes, después de adoptarte, Grace llamó a Sharon. Dijo que habíamos cometido un gran error, que ibas a ser un niño problemático y que nos arrepentiríamos de haberte acogido. Nunca había escuchado eso antes. ¿Qué dijo Sharon? Le respondió a Grace y colgó. Luego lloró durante 1 hora porque estaba tan furiosa, no por lo que Grace dijo sobre ti. Sharon nunca dudó de ti ni por un segundo. Ella lloró porque no podía creer que alguien pudiera ser tan odioso con un niño que ya había pasado por tanto. Algo se apretó en mi pecho. No lo sabías, nunca te lo dijimos porque queríamos que te sintieras seguro y querido, que lo eras, y aún lo eres. Lo sé, papá. Él extendió la mano sobre la mesa y me sostuvo el hombro. Saliste mejor de lo que Grace jamás mereció. No lo olvides cuando estés sentado frente a ella mañana. Terminamos de comer y regresamos a casa. Aquella conversación hizo más por mí que cualquier cantidad de terapia. A la mañana siguiente, Rachel y yo volamos a Phoenix, alquilamos un coche y conducimos hasta Scottsdale. El centro de rehabilitación estaba en el norte de Scottsdale. Después del almuerzo, manejamos hasta el centro de rehabilitación Desert Springs. El vestíbulo intentaba demasiado parecer alegre, colores pastel, arte abstracto, una chimenea falsa. El olor me golpeó de inmediato, ese olor a residencia de ancianos, desinfectante tratando de cubrir el hedor del deterioro. Una mujer con uniforme médico salió a recibirnos, era Gail, la enfermera que me había llamado. Debe ser el sobrino, dijo, gracias por venir. Grace ha estado preguntando por ti constantemente. ¿Cómo está físicamente? Está estable. El derrame cerebral le dejó parálisis en el lado izquierdo y depende de una silla de ruedas, pero su función cognitiva está completamente intacta. En realidad, está tan lúcida como siempre, y eso es casi más difícil para ella. Ha cooperado con la terapia. No mucho, se deprime con frecuencia y se niega a participar. Le dije esta mañana que venías y se puso muy emocional. ¿Puedo ser honesto contigo?, le pregunté a Gail. Por supuesto. No estoy aquí para perdonarla ni para darle cierre. No será una reunión feliz. Gail me observó por un momento y luego asintió. Aprecio tu sinceridad, pero necesito que mantengas la calma. Si se altera demasiado, tendré que pedirte que te vayas. Es justo. Gail nos guió por un pasillo y nos detuvimos frente a la habitación número 47. Tocó la puerta y luego la abrió. Grace, tu sobrino ha venido a verte. La mujer sentada en la silla de ruedas junto a la ventana era casi irreconocible. La tía que recordaba era elegante y siempre impecable, ahora se veía vacía, había perdido peso, su brazo izquierdo colgaba inútilmente sobre su regazo. Me vio y su rostro se desmoronó. Dios mío, susurró, viniste. Entré en la habitación, Rachel se quedó junto a la puerta. Grace trató de avanzar con su mano buena, temblorosa,
extendiéndose hacia mí. Me quedé donde estaba, manteniendo la distancia entre nosotros. Hola, Ras. Ella se estremeció al oírme usar su nombre de pila. Te pareces tanto a tu padre, no puedo creerlo, pensé que nunca vendrías, pensé que me odiabas. No te odio, no siento nada por ti. Su rostro se entristeció. Lo entiendo, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que lo lamento, cada día lo lamento. ¿Lo lamentas, o lamentas que las cosas no salieran como querías? Grace parpadeó. ¿Qué? Saqué la carpeta que había traído, me senté en la silla frente a ella. Rachel entró en la habitación y se colocó detrás de mí, su mano sobre mi hombro. No estoy aquí por una reconciliación, dije. Estoy aquí porque tú estás plenamente consciente de todo, y antes de morir necesito que entiendas exactamente lo que hiciste y lo que costó. No entiendo. Intentaste meterme en el sistema de acogida cuando tenía 7 años. Le dijiste a la familia que era difícil y que no podías manejarme. Me llamaste caso de caridad cuando Hank y Sharon me adoptaron, ¿recuerdas eso? Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba abrumada, tu madre acababa de morir y tenía que pensar en Oliver. Yo tenía 7 años y acababa de perder a mis 2 padres. Mi voz permaneció tranquila. Te llevaste a Noah y lo destruiste, le robaste $150,000 de su fondo fiduciario, él desarrolló depresión clínica por tu culpa. Le di todo a ese niño. No le diste nada más que trauma. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta bancarios, los deslicé sobre su regazo. Aquí está la documentación de cada retiro que hiciste de su fondo. Mi abogado lo revisó, técnicamente legal, pero moralmente corrupto. Usaste el dinero de unos padres fallecidos para financiar tu estilo de vida. Grace miró los papeles con su mano buena temblando. Tenía gastos, Oliver, continué sacando el siguiente conjunto de documentos. Lo presionaste tanto que tuvo una crisis total a los 26 años. Lleva 5 años en terapia, no te habla desde hace 3, incluso antes de tu derrame cerebral. Puse los correos electrónicos de Oliver sobre su regazo. Yo quería que él tuviera éxito, tú querías que fuera perfecto para presumirlo. Su rostro estaba pálido ahora. Isen, cometí errores, lo sé, pero amaba a mi familia, te amaba a ti. Arruinaste 3 vidas. Saqué el documento final, la carta que había escrito. Esto es todo lo que hiciste, cada palabra cruel, cada manipulación, cada fracaso, lo escribí todo. Me levanté y coloqué la carta en su regazo. Léela o no, no me importa, pero necesitas entender algo. Estás sola porque te lo ganaste. Oliver no va a volver, Noah no va a volver, Simon te dejó, y yo nunca fui tuyo para perder, porque me desechaste antes de que entendiera lo que significaba tener una familia. Ella levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, lo siento tanto, no puedo, apenas puedo hacer nada por mí misma ahora. Necesito ayuda, estoy tan sola ahora, necesito familia. ¿Crees que la gente se fue por el derrame cerebral, porque ahora necesitas ayuda? Me incliné hacia adelante. No se fueron porque te volviste discapacitada, se fueron porque pasaste décadas siendo cruel con las personas que te amaban. El derrame solo les dio una excusa para hacer finalmente lo que debieron haber hecho hace años. Eso no es cierto, fui una buena madre. Nunca lo fuiste, fuiste un obstáculo. Me di la vuelta para irme. Grace trató de impulsarse con la silla, torpe y desesperada. Espera, por favor, puedo cambiar, solo dame una oportunidad. Tuviste 19 años para acercarte, para disculparte, para ser una mejor persona. No lo hiciste. Ahora tu cuerpo está roto, tienes miedo, y quieres que te absuelva. No lo haré. Rachel y yo caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros Grace lloraba con más fuerza, intentando girar su silla de ruedas. Soy tu familia, no puedes ser tan cruel. Me detuve, me giré por última vez. No eres mi familia. Hank y Sharon son mi familia. Tú me enseñaste exactamente lo que la familia no es, y te agradezco por esa lección. Grace se desplomó hacia adelante en su silla, sollozando en su mano buena, los papeles esparcidos a su alrededor. Salí y no miré atrás. En el pasillo, Gail tocó suavemente mi brazo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Fue difícil de ver, pero creo que necesitaba escucharlo. Ha estado tratando de convencerse de que todos se fueron por el derrame. Le mostraste la verdad. ¿La aceptará? Gail se encogió de hombros con tristeza. Algunas personas nunca lo hacen, pero al menos ya no puede fingir. Rachel y yo salimos al sol abrasador de Arizona.
Me sentí más liviano, como si hubiera estado cargando algo pesado durante 19 años y finalmente lo hubiera dejado atrás. 3 semanas después del viaje a Scottsdale, la vida volvió a la normalidad. Luego Noah me llamó un martes por la noche. Oye, quería avisarte, el abogado de Grace me contactó hoy. Dejé mi bebida. ¿Por qué? Al parecer, Grace actualizó su testamento justo después de tu visita. En realidad, dejó todo a una organización benéfica, una fundación de investigación sobre el derrame cerebral. Oliver y yo quedamos completamente fuera. Vaya, ¿y cómo te sientes con eso? Honestamente, aliviado. No quiero su dinero, está manchado. Pero su abogado quería que lo supiera, porque Grace adjuntó una carta al testamento, me la leyó por teléfono. ¿Qué decía? Noah guardó silencio unos segundos. Se disculpó, dijo que sabía que había fallado a Oliver y a mí, y que merecíamos más de lo que nos dio. Dijo que dejaba su dinero a la caridad porque no quería que nos sintiéramos obligados a recordarla, que quería que fuéramos libres de ella. Y te mencionó específicamente, dijo que tenías razón en todo, y que finalmente entendía por qué todos nos habíamos ido. Eso es sorprendentemente consciente. Sí, el abogado dijo que la escribió una semana después de tu visita, al parecer esa conversación la destrozó. Parte de mí se sintió reivindicada, parte simplemente triste. ¡Qué desperdicio de vida! Oliver recibió la misma llamada, continuó Noah. Él y yo hablamos y estamos pensando en reunirnos, los tres, en realidad intentar ser hermanos, no solo sobrevivientes del mismo guardián terrible. Me gustaría eso. Hablamos una hora más. Noah me contó sobre su vida en Portland, su novia, como por fin empezaba a sentir que tal vez podría estar bien. Ese fin de semana recibí un mensaje de grupo de Noah. Había creado un chat con Oliver y conmigo, lo llamó el Club de los Sobrevivientes. Oliver mandó una selfie desde Seattle, Noah una desde Portland, 3 hermanos que apenas se conocían, pero conectados por el mismo trauma. Durante los meses siguientes empezamos a hablar con regularidad, solo charlas normales entre hermanos. Al principio fue raro y torpe, pero se volvió más fácil. Oliver me dijo que planeaba un viaje a Denver con su esposa e hijos, Noah dijo que volaría también, haríamos un fin de semana juntos, conociéndonos de verdad como adultos. Unos 2 meses después de mi visita a Scottsdale, Gail del Desert Springs me llamó. Quería actualizarte sobre la condición de Grace, dijo. Ha empeorado significativamente. No físicamente, el daño del derrame está estable, pero mental y emocionalmente, ha desarrollado una depresión severa. Apenas come, rechaza la mayoría de las terapias, pasa casi todo el tiempo sola en su habitación. Habla de ti a veces, guarda los documentos que le dejaste en su mesa de noche. Está bien, gracias por avisarme. Me pregunta si has llamado, si vas a volver. Le digo que no. Y ella solo asiente y mira por la ventana. Creo que tu visita se le quedó grabada. No volveré. Lo sé, solo pensé que debía saber que te escuchó. Después de esa llamada sentí que algo cambiaba. La ira que había llevado dentro finalmente se disolvió. Había dicho lo que necesitaba decir, Grace lo había escuchado y lo había reconocido. Eso era más de lo que la mayoría obtenía de sus abusadores. Hank me preguntó por eso una noche, cuando él y Sharon vinieron a cenar. Pareces más tranquilo últimamente, dijo mientras asábamos carne. Creo que finalmente solté el pasado. Asintió. Bien, mereces ese cierre. Más tarde esa noche, después de que se fueron, Rachel y yo estábamos recogiendo. ¿Sabes qué es lo más loco?, dije. Grace pasó toda mi infancia tratando de borrarme, y terminé con una familia mejor de todos modos. Eso es porque la gente buena te encontró, y porque tú los dejaste entrar. ¿Crees que Oliver y Noah estarán bien? Creo que lo están intentando, y tenerte como hermano probablemente ayuda, eres la prueba de que sobrevivir a Grace es posible. Unas semanas después, Noah, Oliver y yo tuvimos una videollamada. Se suponía que era logística, planear el encuentro en Denver, pero se convirtió en una conversación de 3 horas sobre nuestras vidas. Deberíamos hacer un pacto, dijo Oliver. Grace ya no puede definirnos. Somos hermanos. De acuerdo, dijo Noah. Se sintió bien, 3 hombres que habían recibido una mala mano, decidiendo jugarla mejor. Ahora necesito retroceder un poco, concentrarme. ¿Recuerdas el testamento? En realidad, no fue el final. Grace no murió justo después de escribirlo, pero antes de fallecer ocurrió algo que me hizo volver a Scottsdale una vez más. Aproximadamente un mes después de mi primera visita, Gail me llamó otra vez.
Sé que dijiste que no volverías, dijo Gail, pero Grace ha estado teniendo episodios severos, sigue diciendo que hay algo en su caja de seguridad que necesitas ver, algo sobre tu madre y la situación de la custodia. Me ha dado la llave y una autorización escrita para que puedas acceder. Eso llamó mi atención. ¿Qué hay en la caja? No lo dice, pero está convencida de que es urgente. Dice que si no la abres, nunca sabrás toda la verdad. 2 días después volé de nuevo a Scottsdale. No le dije nada a Noah ni a Oliver, no quería preocuparlos por algo que probablemente no sería nada. Fui primero al banco. Dentro de la caja de Grace había un gran sobre de Manila, una caja de joyas y un diario de cuero. Llevé todo a una sala privada y abrí primero el sobre. Dentro había documentos legales fechados justo después de la muerte de mis padres. Empecé a leer y mi sangre se heló. Grace no solo me había rechazado, había luchado con todas sus fuerzas para asegurarse de que nunca supiera lo que mis padres realmente querían. Mis padres habían dejado un testamento, en el especificaban que si algo les ocurría, Hank y Sharon Hale serían nuestros tutores legales, tanto de Noah como de mí. Estaba por escrito, notariado, archivado con su abogado. Pero después del accidente Grace había impugnado el testamento. Afirmó que mis padres estaban mentalmente inestables cuando lo redactaron, que Hank y Sharon no eran aptos como tutores. Presentó una moción de emergencia para obtener la custodia temporal mientras se resolvía la herencia. Su abogado había sepultado a Hank y Sharon en papeleo, declaraciones, mociones, retrasos. Aquello duró meses, y durante todo ese tiempo Grace había estado trabajando para meterme en el sistema de acogida, argumentando ante los servicios sociales que Noah necesitaba estabilidad. Y yo era demasiado problemático. Los documentos lo mostraban todo, transcripciones judiciales donde el abogado de Grace pintaba a Hank como un obrero inestable con problemas financieros, la evaluación psicológica que Grace había pagado, en la que se declaraba que Sharon era demasiado frágil emocionalmente para cuidar a 2 niños traumatizados. Hank y Sharon habían luchado con todas sus fuerzas, pero Grace tenía dinero y contactos, y prolongó el proceso hasta que ellos se ahogaron en gastos legales. Finalmente hubo un acuerdo. Grace se quedaría con Noah, y Hank y Sharon me adoptarían a mí. La cláusula del testamento que decía que debíamos permanecer juntos sería anulada, ambas partes acordarían no emprender más acciones legales. Hank y Sharon firmaron porque estaban sin dinero y aterrados de perderme por completo. Pero aquí viene la parte verdaderamente horrible. Al final del montón había una carta de mi madre dirigida a Hank y Sharon, escrita unos 2 años antes del accidente. Hank y Sharon, sé que esta carta puede parecer exagerada, pero necesito dejar esto por escrito. Si algo les ocurre a Sam y a mí, por favor, no dejen que mi hermana Grace se quede con los niños. Ella no es capaz de darles el amor y la estabilidad que necesitan. Está demasiado preocupada por las apariencias y el control. Ustedes son las personas más amables que conocemos, entienden lo que significa amar a los niños incondicionalmente. Si algo nos pasa, por favor, luchen por nuestros hijos, manténganlos juntos, no dejen que Grace los separe. Les confío mis mayores tesoros, con todo mi amor y gratitud. Catherine. Mis manos temblaban. Ella sabía que Grace intentaría hacerlo, y trató de impedirlo. Pero Grace jugó sucio y aún así ganó. Me quedé sentado en esa sala del banco durante unos 20 minutos, simplemente mirando los documentos. Luego abrí el diario. Era el diario de Grace, que abarcaba los 6 meses posteriores a la muerte de mis padres. Las entradas eran brutales. El mayor es agotador, llora constantemente, hace demasiadas preguntas y no puede quedarse quieto. Sam piensa que deberíamos quedarnos con ambos niños. Le dije que absolutamente no, un niño traumatizado es manejable, 2 destruirían nuestro hogar. No entiendo por qué Catherine quería que los niños estuvieran con Nosale en lugar de conmigo, era realmente tan terrible a sus ojos. Esa última entrada fue el único indicio de autoconciencia en todo el diario, pero fue seguida rápidamente por, no importa lo que Catherine quisiera, yo sé lo que es mejor. Noah prosperará con Oliver y conmigo, el otro estará bien donde termine. El otro. Ni siquiera podía escribir mi nombre. Cerré el diario y me quedé allí sintiendo una mezcla extraña de rabia y reivindicación. Grace era peor de lo que imaginaba. Tomé el sobre y el diario, dejé la caja de joyas, salí del banco y conduje hasta el centro de rehabilitación Desert Springs. Gail estaba en el puesto de enfermería, parecía sorprendida de verme. No pensé que volverías. Necesito verla ahora. Caminé por el pasillo hasta la habitación de Grace, toqué una vez y entré. Estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando la nada. Se veía aún peor que la última vez,
como si hubiera renunciado a vivir. Acerqué una silla directamente frente a ella, bloqueando su vista. Grace. Lentamente giró la cabeza hacia mí. Susurró, volviste. Fui al banco, leí todo. Su rostro se puso aún más pálido. Necesitaba que lo supieras. Saber que luchaste contra los deseos de mis padres, que mi madre escribió una carta pidiendo a Hank y Sharon que te mantuvieran lejos de nosotros. La respiración de Grace se entrecortó. Tu madre, ella nunca entendió. Mi madre entendió exactamente quién eras y trató de detenerte, pero tú jugaste sucio. Pensé que hacía lo correcto. Mi voz se mantuvo serena. Hiciste lo que te convenía. Querías al niño fácil y te deshiciste del difícil. Libraste una batalla legal contra dos personas que no podían permitirse luchar. Grace lloraba ahora, pero era diferente, derrotada, rota. Guardé esos documentos porque me sentía culpable. Cada vez que miraba a Noah y lo veía miserable, pensaba en ti, me preguntaba si había cometido un error. Ella tenía razón sobre ti. Lo sé. Grace se desplomó en su silla. Pasé 19 años tratando de demostrar que tu madre estaba equivocada, y todo lo que hice fue demostrar que tenía razón. Destruí a todos los que toqué. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que quiero que entiendas, en el tiempo que te quede, no solo fallaste, luchaste contra los últimos deseos de mis padres, separaste a dos hermanos que acababan de perderlo todo. Lo sé, ¿por qué querías que viera esos documentos ahora? Permaneció en silencio un largo momento. Porque me estoy muriendo, sollozó. Me levanté, sosteniendo el sobre y el diario. Voy a mostrar esto a Hank y Sharon, merecen saberlo, estaban cumpliendo los deseos de mi madre. Bien, dijo Grace levantando la vista hacia mí. Diles que lo siento por lo que dije de ellos, por todo. No soy tu mensajero. Si quieres disculparte, escribe otra carta, aunque dudo que la lean. Asintió lentamente. Esa noche me senté con Hank y Sharon y les mostré todo, la impugnación del testamento, las mociones legales, la carta de mi madre. Sharon lloró al leerla, Hank simplemente se quedó allí con la mandíbula apretada. Siempre supimos que tu madre te quería, dijo Sharon finalmente, pero verla por escrito, ella confiaba en nosotros. Gracias, dije, por luchar por mí. 2 semanas después de esa segunda visita, Grace murió de neumonía, su cuerpo simplemente se rindió. Guy llamó primero a Noah y él me llamó a mí, Oliver se unió a la llamada. Pasamos 1 hora hablando, no sobre Grace, sino sobre nuestras vidas, nuestros planes, nuestros futuros. Cuando Rachel llegó a casa esa noche, se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Sí, siento que el capítulo se cerró. Esa noche saqué la carta de mi madre y la leí una vez más. Les confío mis mayores tesoros. Mi madre nos llamó a Noah y a mí sus mayores tesoros, y confió en Hank y Sharon para protegernos. Lo hicieron, al menos por mí, lo hicieron. Y ahora, 26 años después, me estaba casando con una mujer increíble, reconstruyendo la relación con mis hermanos, viviendo una vida de la que mis padres estarían orgullosos. Y eso es lo que yo llamo justicia. Me da vergüenza cuando la gente pregunta por ti, no eres lo suficientemente impresionante para mi marca, dijo ella en una cena en la azotea, esperaba que le rogara, pero me levanté y me fui, reconstruí mi vida y nunca miré atrás, 1 año después su marca se derrumbó y ahora soy yo quien vale la pena mirar. Hola Reddit, he sido lector durante mucho tiempo pero es la primera vez que publico, soy ese tipo al que dejaron porque no era material de influence, sin coche lujoso, sin seguidores. Solo un tipo normal con un trabajo estable y malos ángulos de cámara, pensé que ahí terminaba la historia, pero resultó que el karma tenía un giro de guión mucho mejor esperando. Antes de llegar a eso, déjame empezar desde el principio. Soy Noah, tengo 30 años, soy ingeniero civil y del tipo de persona que la gente describe como estable, eso es un código para aburrido, pero estoy bien con eso. Mi trabajo consiste en asegurarme de que los edificios no se caigan, lo cual me parece una buena metáfora de la vida, me gustan las cosas que se mantienen en pie. Hace 3 años, durante un proyecto de renovación, conocí a Clara, ella llegó como la nueva diseñadora de interiores para un hotel boutique que estábamos remodelando. Lo primero que noté fue cómo hablaba con las manos, cada idea tenía una coreografía, tenía una forma de hacer que los colores de pintura sonaran como si fueran el destino. Me pareció gracioso, ella pensó que yo era callado de una manera misteriosa, no lo era, simplemente no me gustaba gritar por encima de la gente. La primera semana que trabajamos juntos me llamó señor Integridad Estructural, le respondí mejor eso que señor Colapso, y ella se rió como si fuera el hombre más divertido del mundo, y así empezó todo.
Empezamos a almorzar después de las reuniones en la obra. Ella elegía cafés con sillas extrañas que dolían al sentarse pero se veían bien en las fotos. Yo lo aceptaba, a ella le gustaba que la escuchara, y a mí me gustaba que llenara el silencio sin hacerlo incómodo. Hablaba de paletas de colores, clientes y luces, yo asentía y hacía solo las preguntas necesarias para mantener la conversación. De alguna manera funcionaba, ella decía que la hacía sentir tranquila, y yo le decía que ella me hacía sentir despierto. En ese momento sonaba romántico. Después de unos meses empezamos a vernos fuera del trabajo. Su apartamento parecía como si Pinterest hubiera vomitado en él, plantas colgando de cuerdas de macramé, espejos pequeños, cojines en tonos pastel con palabras como respira bordadas en ellos. El mío parecía una unidad de almacenamiento con Wi-Fi. Empezamos a pasar fines de semana juntos, luego semanas, y de alguna manera se convirtió en una relación. Cuando su contrato terminó comenzó a trabajar como independiente. El trabajo era inestable y ella se estresaba con los clientes que querían todo a cambio de exposición. Traté de ayudar en lo que pude, le hice su sitio web, le diseñé un logo, construí una pequeña pared para fotos en su sala para sus sesiones de portafolio. Ella decía que era muy solidario, lo cual creo que significaba trabajo gratuito, pero no me importaba, verla emocionada por su trabajo me hacía sentir bien. Aproximadamente al cabo de un año se mudó a mi casa. Bueno, técnicamente ambos nos mudamos a una nueva, un loft cerca del centro, paredes de ladrillo visto, grandes ventanales y alquiler caro. Ella lo eligió por la iluminación, yo por la estructura. Supongo que fue un compromiso. En una semana lo convirtió en una sala de exhibición. La mitad de los muebles eran solo para fotos. Si movía un cojín ella lo volvía a poner como si fuera geometría sagrada. Tenía una obsesión con las plantas. En un momento conté 27, bromeé diciendo que sus plantas tenían más espacio que yo, y ella respondió que daban vida al lugar. Yo dije que también lo hacía el oxígeno, pero bueno, rodó los ojos, me besó, y por un tiempo eso bastó. Nos acostumbramos. Yo llegaba a casa cubierto de polvo y olor a cemento. Ella estaba editando fotos en su portátil con una mascarilla puesta. La cena solía ser algo que encontraba en un blog, quinoa, col rizada o algo que fingía ser pasta. Me hablaba de clientes molestos, yo le contaba sobre retrasos en el proyecto. Ella decía que mi trabajo sonaba repetitivo, y yo le decía que ese era el punto. ¿Quieres que los puentes sean predecibles? La primera señal real de problema fue pequeña. Comenzó a usar nuestro apartamento para contenido. Un día llegué a casa y encontré toda la cocina reorganizada para mejores ángulos. Al día siguiente me pidió que evitara caminar en el fondo cuando grabara. Otra vez se detuvo a mitad del almuerzo porque mi tenedor no combinaba con la estética del plato. Cambié de tenedor y aún así se veía molesta. Su teléfono siempre estaba en su mano, grababa todo, café de la mañana, desempaquetar velas, risas falsas. Una vez me hizo repetir un abrazo de despedida porque la luz era mejor. Bromeé diciendo que no sabía que tenía que marcar mi posición, pero no se rió. Sus seguidores crecieron y también su actitud. Empezó a usar palabras como marca y compromiso, y me di cuenta de que nuestra vida se estaba convirtiendo en su contenido. Una vez me dijo: eres afortunado de formar parte del proceso creativo. Le respondí que pensaba que estábamos en una relación, no en un anuncio. No respondió, solo cambió el tema a los filtros. Aún así fui paciente, no era cruel, solo estaba absorta en sí misma. Pensé que era una fase. Yo trabajaba muchas horas de todos modos, mi trabajo era estable y su mundo caótico. Intenté no tomarme sus cambios de humor como algo personal. Llegaba a casa de eventos llena de energía, hablando de personas que no conocía, fotógrafos, estilistas, socios de colaboración. Me mostraba fotos y yo asentía como si me importaran los aros de luz y los acuerdos de marca. Una vez durante la cena se rió de una notificación en su teléfono y dijo: deberías publicar más, la gente piensa que eres como invisible. Le dije que era porque estoy ocupado haciendo las cosas sobre las que la gente publica. No le gustó, dijo que sonaba condescendiente. Le respondí que ella sonaba como un anuncio ambulante. No hablamos el resto de la noche. A pesar de todo, había buenos momentos. Los domingos por la mañana sin alarmas, su tarareo mientras preparaba café, la forma en que se quedaba dormida a mitad de una frase, esas cosas hacían que el resto fuera tolerable. Me decía a mí mismo que solo necesitaba tiempo para establecerse en su carrera. La verdad es que vi las grietas desde el principio, simplemente las ignoré porque todo lo demás se veía bien desde lejos. En ese entonces pensé que su chispa era solo encanto, resultó ser una luz de advertencia que no supe leer en el tablero. La página de Clara despegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Una publicación sobre renovaciones de apartamentos asequibles consiguió 50,000 me gusta y de la noche a la mañana se convirtió en una voz emergente del diseño de estilo de vida. Las marcas comenzaron a enviarle velas, mantas y suficiente leche de avena para inundar el refrigerador. Cada paquete que llegaba venía con la misma frase: nos encantaría que compartieras esto con tu audiencia.
Al principio me alegré por ella, la ayudaba a grabar su contenido porque se me daba bien la iluminación, luego ayudar en silencio se convirtió en un trabajo extra de tiempo completo. Una vez le pregunté si alguna vez pensaba etiquetarme, se rió y dijo: cariño, mis seguidores no necesitan conocer la logística, ese se convirtió en mi título no oficial, el tipo que maneja la logística. Empezó a pasar el tiempo con otros creadores, los conocí una vez en un brunch que parecía una audición, cada conversación era sobre seguidores, patrocinadores o salud mental con tono de discurso de ventas. Le dije a un tipo que trabajaba en ingeniería civil, parpadeó como si hubiera dicho que cultivaba patatas, Clara intervino rápido: es muy inteligente, hace ya sabes cosas estructurales. El tipo asintió sin interés y ella cambió el tema a configuraciones de iluminación. Más tarde le dije que sus amigos hablaban como si Lincoln hubiera tenido un hijo con un reality show. Ella dijo: no entiendes lo que es hacer contactos. Le respondí que sí, solo que prefiero hacerlo sin hashtags. Su tono conmigo cambió después de eso, comenzó a ofrecer sugerencias útiles sobre mi aspecto: deberías vestirte con más estilo, decía mientras ajustaba su cámara, saldrías mejor en las fotos. Empezó a enviarme enlaces de zapatillas minimalistas y chaquetas limpias, compré un par para mantener la paz, dijo que aún no era la vibra adecuada. Cada día el loft parecía menos un hogar y más un set de grabación, reorganizaba los muebles por los ángulos, reemplazó mi taza favorita porque chocaba con la paleta y me prohibió la sala durante la hora dorada. Solía bromear diciendo que era el compañero de piso que pagaba alquiler a una productora, hasta que llegó la mañana que todavía me hace reír. Era un sábado, había salido temprano por víveres, ella estaba en casa grabando en directo una de sus rutinas matutinas de matcha, abrí la puerta en silencio y dejé las bolsas sobre la encimera. Estaba a mitad de discurso diciendo a la cámara cómo los pequeños cambios crean paz o algo así, sin pensarlo dije: traje tu leche de avena. Ella se quedó congelada, la cámara seguía grabando. ¿Cuál compraste?, preguntó con la voz aún dulce para el público. Levanté el cartón: estaba en oferta. Su sonrisa se rompió: esa es la marca equivocada. Parpadeé: es leche de avena, ¿qué tan diferente puede ser? Se giró completamente hacia mí ignorando el chat en directo que probablemente se preguntaba quién era el tipo aleatorio en el fondo. No espuma bien, no puedo usar esa. Miré el cartón y luego su aro de luz, no sabía que la leche podía afectar tu trayectoria profesional. Sus ojos se entrecerraron: nunca prestas atención, bastante seguro de que acabo de prestar suficiente atención para comprar leche de avena, resopló. Murmuró algo sobre consistencia para la marca y se marchó enfadada. La cámara seguía encendida, juro que la sección de comentarios se estaba volviendo loca. Guardé la leche en la nevera y dije en voz baja: imagina que un día te dejen por leche de avena. Esa frase envejeció bien. Después de eso apenas me habló durante 2 días, cuando lo hizo fue para recordarme un evento que tenía esa semana, una cena de contactos con verdaderos profesionales, dijo enfatizando la palabra verdaderos. Le respondí: así que me quedaré en casa y me ocuparé de los falsos. Ni siquiera sonrió. Las pequeñas cosas se fueron acumulando, llegaba del trabajo y ella ya estaba arreglada, con una nube de perfume lo bastante densa como para asfixiar a un pájaro pequeño, decía: voy a reunirme con gente que puede elevarme. Le dije: ¿y qué soy yo? La planta baja. Puso los ojos en blanco. Empezó a compararme con hombres de su círculo, emprendedores, creativos, tipos que viajaban para sesiones de marca. Podrías hacer más con tus habilidades, decía. Le respondí que construía puentes y escuelas, no tableros de inspiración. Dijo que estaba a la defensiva. Le dije que ella era una desagradecida. Eso terminó con ella dando un portazo a un gabinete porque al parecer arruinaba su vibra. Para entonces había dejado de esperar calidez, caminaba por ahí ensayando frases para videos, su rostro cambiaba entre sonrisas falsas y expresiones molestas. Cada vez que pasaba detrás de ella podía notar que la versión frente a la cámara era la que más le gustaba. No la odiaba por eso, simplemente ya no la reconocía. Una noche llegó de otro evento de influencers, radiante por los cumplidos. Le pregunté cómo había ido, dijo: te habría encantado, todos eran tan ambiciosos. Le respondí: sí. Apuesto a que la ambición se ve mejor con aros de luz. No me habló el resto de la noche. Aún así me mantuve tranquilo, pensé que se cansaría de tanta exhibición constante, pero en lugar de eso se duplicó. Me dijo que yo también debería reinventarme, abrir un Instagram profesional, mostrar fotos de proyectos, promocionar mi experiencia. Le dije: construyo cosas para que la gente no muera debajo de ellas, eso es suficiente marketing para mí. La distancia entre nosotros no fue explosiva, fue silenciosa. Ella estaba fuera la mayoría de las noches en cenas de colaboración o reuniones del sector, yo cenaba sobras y pasaba sus historias, risas con champaña, la misma pose cada vez. Cuando por fin llegaba a casa se quejaba de que la gente era falsa, yo asentía pensando que no se daba cuenta de que se había convertido en una de ellas. Clara me escribió un mensaje un miércoles por la tarde: cena, viernes por la noche a las 8 en Lumière, cena de celebración, vístete bien.
sin contexto ni explicación, solo que Lumière era uno de esos restaurantes en la azotea con más cristal que paredes. Da un tipo de lugar donde el menú no tiene precios, solo confianza. Imaginé que estábamos celebrando otro acuerdo de patrocinio. Llegó el viernes, aparecí 5 minutos antes, ella llegó 25 minutos tarde, oliendo a perfume y autoimportancia, su vestido parecía lo bastante caro como para necesitar seguro. El tráfico estaba horrible, dijo sentándose mientras seguía desplazándose por su teléfono. Lo siento cariño, está bien, dije, pedí agua, no quería arriesgarme a tener sed a mitad de su desplazamiento. Se rió sin mirar hacia arriba, eres gracioso. Pedimos, ella eligió algo con espuma de trufa, yo pedí la hamburguesa porque al menos sabía lo que pretendía hacer. Tomó algunas fotos de la mesa antes de decir algo significativo, así que empecé, ¿qué estamos celebrando? Sonrió como si acabara de hacerle la pregunta inicial de su discurso favorito. Han pasado muchas cosas últimamente, mis cifras de participación han subido, la agencia con la que he estado hablando en Los Ángeles quiere representarme oficialmente, es algo importante. Felicidades, dije, entonces, ¿para qué es la cena? Es para mí, para darme cuenta de que necesito empezar a alinear mi vida con esa dirección. Se inclinó con tono serio. Ahora, las personas que me rodean tienen que reflejar hacia dónde voy. Parpadeé, ¿quieres decir como contactos profesionales? Negó con la cabeza, los ojos brillando. No, como alineación, mi agencia dice que la imagen importa, con quien estás envía un mensaje, y sinceramente lo he estado pensando mucho, simplemente siento que tú no estás creciendo conmigo. ¿Creciendo? Pregunté. Sí, quiero decir, eres bueno en lo que haces, claro, pero estás cómodo, seguro, nunca te esfuerzas, no destacas. Hizo un gesto vago, como si explicara teoría del color a un niño, simplemente eres normal Noah. La miré un segundo, ser normal no es ilegal. Suspiró dramáticamente, ves, eso es lo que digo, no lo entiendes. Mis amigos, mis parejas son fundadores, creativos, emprendedores, tienen historias, tú construyes puentes. Los puentes son útiles, dije, mantienen las cosas unidas. Ignoró eso, eres un buen tipo, pero no me elevas, cuando la gente pregunta por ti, no sé qué decir que suene impresionante. No me di cuenta de que se suponía que debía ser tu titular de LinkedIn, dije. No seas así, replicó, esto trata sobre imagen, no sentimientos, mi marca trata de ambición y progreso, tú sentado detrás de una computadora con botas todo el día no grita precisamente aspiración. Me recosté, intentando no sonreír, te has convertido en un eslogan de marketing. Sus ojos se entrecerraron, sabes, podrías haber sido parte de esto si te hubieras esforzado más, pero estás conforme siendo promedio, y yo no, quiero más, merezco más. Asentí lentamente, y ese más es. Se enderezó, lista para su gran revelación. Se llama Evan, trabaja en capital de riesgo, invierte en startups, viaja, conoce a todos los que vale la pena conocer, entiende mi mundo. Hice una pausa, conduce un Tesla, ¿verdad? Sonrió como si hubiera adivinado su color favorito. Sí, en realidad. Por supuesto, siguió hablando, disfrutando claramente de su propio monólogo. Simplemente conectamos en otro nivel, me desafía, dice que tengo potencial para ser más que una diseñadora, me ve. Qué dulce, dije sin emoción, encontraste a tu mentor empresarial y alma gemela. Frunció el ceño, estás siendo sarcástico. Estoy siendo tranquilo, dije, no grito durante presentaciones de PowerPoint. Noah, no tergiverses esto, estoy intentando ser amable. Claro, dije, rompiendo conmigo durante la cena en un restaurante hecho de vidrio. Puso los ojos en blanco, estás siendo dramático, esto trata sobre crecimiento personal. ¿El tuyo? Dije. Sí, el mío, respondió tajante. Eres estable y eso está bien, pero la estabilidad es aburrida, necesito ambición, energía, alguien que me impulse, alguien fotogénico. Lo dije, ella me fulminó con la mirada, siempre haces bromas cuando las cosas se ponen serias, y tú siempre haces que las cosas superficiales parezcan serias, adivina, nos equilibramos. Apretó los labios, estoy intentando manejar esto con madurez, al menos podrías no actuar como un niño. Asentí, claro, me dejas por un hombre con mejor filtro, muy maduro. Me miró molesta, tal vez porque no me estaba desmoronando como quería. Vas a arrepentirte de ser tan frío, nadie más va a soportar tu distancia emocional. Prefiero ser distante que interpretativo, dije. ¿Crees que eres mejor que yo? No, solo creo que soy más real. Se recostó con los brazos cruzados, wow, realmente no te importa, ¿verdad? Terminé mi bebida,
pasé la tarjeta. Me importaba, dije, hasta el momento en que esto se convirtió en una charla TED sobre tu autoestima. Su rostro se torció entre la ira y la incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Solo te vas? Más o menos, dije levantándome. Suerte con tu nueva marca, Clara, espero que Evan sea tan ambicioso como tus expectativas. Ella gritó detrás de mí con voz aguda, ahora te arrepentirás de esto. Me giré solo lo suficiente para mirarla a los ojos. No, dije, tú lo harás en el momento en que el algoritmo deje de importarte. Luego la dejé sentada allí, rodeada de paredes de cristal, mirando su propio reflejo. Cuando llegué a casa, dejé las llaves en la encimera y abrí el teléfono. Por costumbre, revisé Instagram. Ahí estaba, la publicación de Clara desde Lumière, subida después de que me fui. Había conocido a Evan allí. Subtítulo, Nuevos comienzos. Evan estaba etiquetado. Se veía exactamente como lo había imaginado, traje impecable, reloj brillante, expresión de alguien acostumbrado a tener buena iluminación. Preparé fideos instantáneos, los comí directamente de la olla y dormí mejor que en meses. 2 días después de la cena, empecé a empacar, no porque me dijera que me fuera, sino porque ya no quería compartir el aire con ese tipo de ruido. Clara se quedó con el loft, por supuesto, ya lo había llenado de cajas de marcas y aros de luz. No discutí. Me llevé mis herramientas, mi ropa, mi portátil y el sofá que compré antes de conocerla. Todo lo demás podía quedarse puesto para sus seguidores. Alquilé un pequeño apartamento de un dormitorio cerca de mi trabajo, del tipo en que el zumbido del refrigerador suena más fuerte que los vecinos. Al desempacar encontré su antiguo tablero de visión en una de mis cajas. De alguna manera me había seguido. Recortes de playas, frases motivacionales, una foto de un Tesla que envejeció mal en retrospectiva. Tomé unas tijeras y lo corté en marcadores. Al menos ahora sirve de algo, dije, deslizando uno en el manual de mi cafetera. El silencio en ese apartamento se sentía diferente la primera noche. Noté cuánto ruido solía hacer ella, tecleando, tarareando, riéndose falsamente de su teléfono. Seguía esperando oírlo, pero todo lo que recibía era el sonido del ventilador del techo haciendo clic cada pocos segundos. Curiosamente, se sentía como volver a respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Una semana después firmé un contrato de 6 meses con un equipo de reconstrucción costera fuera de la ciudad, trabajo de daños por tormentas, horas reales, suciedad real, sin influencers de Instagram. Pagaban bien y traía algo que no había sentido en meses, paz. El trabajo empezaba antes del amanecer, el aire olía a sal y acero, reconstruíamos muelles, reparábamos cimientos de concreto y almorzábamos sobre cajas de herramientas. A nadie le importaba la marca de botas que usabas. Mis manos volvieron a llenarse de callos, lo cual se sentía correcto. Después del trabajo caminaba por la orilla hasta que el ruido en mi cabeza finalmente se equilibraba. El primer fin de semana allí publiqué una breve nota en mi viejo LinkedIn, algo simple sobre cómo reconstruir estructuras enseña paciencia y cómo a veces el daño no es permanente. No pensé que nadie lo notaría. Una semana después la publicación tenía miles de me gusta y comentarios de desconocidos diciendo que les había llegado. Me reí. Meses de sus publicaciones cuidadas no podían compararse con un solo párrafo escrito por accidente. Entré en pequeñas rutinas, cocinaba en lugar de pedir comida, mis comidas no eran dignas de fotografía, bordes quemados, cortes desiguales, pero comestibles. Incluso empecé a correr por las mañanas, no por condición física sino para quemar pensamientos sobrantes. Después de unas semanas me di cuenta de que no había revisado la página de Clara ni una sola vez por mi cuenta, ni siquiera por curiosidad. Eso era nuevo. Algunas noches el equipo salía a un restaurante después del turno, los chicos hablaban de todo, desde herramientas hasta dramas familiares, nadie preguntaba sobre seguidores o interacción, solo hablaban como humanos. Uno de ellos, un tipo llamado Miguel, bromeó diciendo que yo era el callado. Le dije he agotado mi cuota de conversación por el año. Se rió y me pasó unas papas fritas. Fue suficiente. Cuanto más tiempo pasaba, más se despejaba el ruido en mi cabeza. Ya no me sentía enojado, solo desapegado. Es extraño lo rápido que la gente se desvanece una vez que dejas de alimentar el pensamiento de ellos. Apenas podía recordar el tono de su voz sin un filtro encima. Algunas veces conducía después del trabajo hasta el agua y me estacionaba sin motivo, solo para mirar las olas golpear el muelle recién reparado. No era un momento de reflexión dramática, solo una satisfacción simple y tranquila. Las cosas se estaban sosteniendo de nuevo, literal y figuradamente.
Empecé a disfrutar del silencio, no exigía atención, no publicaba frases sobre sanar. Por la noche me sentaba junto a la ventana con un café instantáneo barato y revisaba los planes de los proyectos. A veces me sorprendía sonriendo por lo simple que se había vuelto todo, sin plazos falsos, sin energía fingida, solo trabajo, descanso y una cama que no olía a velas sobrevaloradas. Alrededor del mes 4 el jefe del proyecto me pidió que extendiera el contrato, dije que sí y convertí los 6 meses en 9. La vida en la ciudad podía esperar, aún no había terminado de reiniciarme. Para el mes 5 de 9 había aprendido a disfrutar de mi propia compañía otra vez, cocinaba mejor, corría más lejos, incluso empecé a dibujar diseños de puentes en un cuaderno solo por diversión. No estaba reinventándome, solo recordando cómo se sentía vivir sin actuar para otra persona. Una tarde Miguel preguntó por la chica que solía llamarme a mitad del turno cuando recién había empezado. Le dije que ya no estaba. Se encogió de hombros. ¿Mejor ahora?, preguntó. Dije sí, mucho mejor. Sonrió, el silencio te sienta bien. En mi penúltima noche en el sitio me senté en el muelle a medio terminar, viendo el cielo pasar de azul a naranja. La estructura crujía ligeramente bajo la marea, firme pero viva. Me di cuenta de que no había pensado ni una vez en su futuro, en sus seguidores ni en si había notado el mío. Nada de eso importaba ya. Cuando terminó, no lloré, no me hundí ni le escribí. Simplemente reconstruí, un día lento a la vez. Resulta que el silencio no significa soledad, a veces es solo paz, finalmente tener espacio para existir. Después de que extendía 9 meses, la segunda mitad trajo gente nueva, la más notable fue Iris. Ella llegó una mañana cargando una bolsa de cámara más grande que sus botas, cubiertas de arena, el cabello recogido como si no le importara cómo se veía, lo cual de algún modo funcionaba mejor que en las personas a las que sí les importaba. Era la fotógrafa del proyecto, contratada para documentar el progreso de la restauración para la junta comunitaria. La mayoría del equipo la evitó al principio, las cámaras ponen nerviosos a los obreros, pero ella no se entrometía ni forzaba conversaciones, simplemente se movía en silencio, tomando fotos de vigas, herramientas, óxido, luz del sol sobre el metal mojado. Me gustaba eso, parecía estar trabajando, no actuando. Nuestra primera conversación real comenzó por un trípode roto. Yo ajustaba una barandilla cerca y ella murmuró, se supone que esto debe quedarse quieto, no morir dramáticamente. Dije, suena como la mitad de nuestro equipo, y ella sonrió y me preguntó si podía arreglarlo. Eché un vistazo, apreté un tornillo y se lo devolví. Dijo, básicamente eres un ingeniero para todo, ¿eh? Dije, esa es la descripción del trabajo. Asintió, estructuralmente sólido, malas decisiones de moda, sin embargo. Parpadeé, ¿perdón? Señaló mis botas de trabajo, rayadas, cubiertas de cemento seco. Esas cosas han visto la guerra. Han sobrevivido a incidentes con leche de avena, dije sin pensarlo. Ella se rió de verdad, de esa manera que no espera aprobación. Suena como una historia, dije. Una estúpida, respondió sonriendo. Mi tipo favorito. Y así fue. Desde entonces nos llevamos bien, sin encanto forzado, sin filtros. Caminaba conmigo durante el almuerzo, tomando fotos aleatorias de charcos, tuberías, grúas, todas esas cosas que la gente suele recortar. Una vez le pregunté por qué se molestaba. Dijo, porque eso es lo que realmente cuenta la historia, no el antes y el después, sino el durante. Pensé mucho en eso. Clara siempre se había preocupado por el después, a Iris le gustaba el desorden. Unas semanas después, la ciudad solicitó una propuesta para un pequeño parque público cerca de la zona reconstruida, bancos, un sendero, una pared mural. Nuestro supervisor me pidió que liderara el diseño, ya que había estado en el sitio más tiempo. Dije que lo haría si Iris se encargaba de lo visual. Aceptó de inmediato. Pasamos noches dibujando ideas en un restaurante cerca del sitio. Presentamos el diseño y un mes después lo aprobaron. A la ciudad le encantó, no era elegante, pero era sólido y funcional, un espacio que la gente realmente podía disfrutar. Iris imprimió algunas de las fotos del progreso y las colgó en el centro comunitario. La gente seguía preguntando si éramos un equipo. Dije, sí, algo así. Ella dijo, él construye, yo hago que parezca arte. Ese fin de semana el equipo organizó un pequeño picnic en el sitio para celebrar la aprobación. Iris trajo una nevera llena de sándwiches y me retó a comer uno sin derramar mostaza. Fallé al instante. Ella tomó una foto justo cuando caía. Le dije que la borrara. Dijo que era su favorita.
Empezamos a pasar tiempo juntos fuera del trabajo, caminatas por senderos, viajes cortos a pueblos cercanos, nada lujoso, sin filtros, sin publicaciones constantes, solo dos personas haciendo cosas por sí mismas. Ella ponía música que nunca había escuchado, cosas indie con demasiada guitarra, y yo le mostraba mis listas instrumentales raras. Intercambiábamos teléfonos para obligarnos a escuchar las canciones que nos gustaban y luego discutíamos sobre cuál era mejor. Una vez apostó a que no podía pasar un fin de semana completo sin revisar mensajes o correos. Dije, eso es fácil. Ella dijo, demuéstralo. Duró 6 horas antes de alcanzar su teléfono. No la dejé olvidarlo. Me llamó aburrido una vez, pero no de manera cruel. Estábamos sentados en un banco viendo subir la marea. Dijo, eres el tipo de aburrido que la gente debería querer, constante, tranquilo, sin guión oculto. Dije, eso es solo código para no ser lo suficientemente caótico como para volverse tendencia. Sonrió, exactamente, eso es un cumplido. Me di cuenta después de que nunca preguntó cuánto ganaba ni a quién conocía, solo notaba si estaba escuchando. El silencio entre nosotros no era incómodo, era fácil, y eso era nuevo. Cuando el proyecto terminó, la ciudad organizó un pequeño evento comunitario en el parque. Los niños corrían alrededor de los bancos que diseñamos, los padres tomaban fotos frente al mural. Nos entregaron certificados de agradecimiento, lo cual ambos encontramos divertido. Iris susurró, oficialmente estamos sobrecalificados para existir. Esa noche nos quedamos hasta tarde después de que todos se fueran, sentados junto a la barandilla con vista a la bahía. Me preguntó si extrañaba la ciudad. Dije que no. Asintió como si ya lo supiera. No eres realmente un chico de ciudad, ¿verdad?, dijo. No desde que empezó a calificar a las personas, respondí. Se rió apoyando la barbilla en las rodillas. ¿Alguna vez crees que volverás? Tal vez, dije, pero no por las mismas razones. Nos quedamos así un rato, sin hablar, solo mirando las luces reflejarse en el agua. Una semana después el contrato terminó oficialmente. La mayoría del equipo empacó y se fue, pero Iris y yo seguimos en contacto, mensajes sobre cosas al azar, fotos de atardeceres, bromas sobre bancos torcidos, listas de reproducción que habíamos intercambiado. Una vez me envió una foto borrosa de una gaviota con el texto tú en forma de pájaro. Le respondí, buena postura, eso sí. No era un romance de película, solo dos personas que habían visto suficiente falsedad como para apreciar algo normal. 3 meses después de que terminó el proyecto costero, ya estaba en casa trabajando en contratos remotos. La vida volvió a ser simple, mañanas tranquilas, café sin aros de luz. Una noche mi teléfono vibró, era Chris, un amigo en común que de algún modo se mantuvo neutral en todo. Hermano, ¿has visto las noticias sobre Evan? Me envió un enlace. El supuesto capitalista de riesgo era un fraude, inversores falsos, personal sin pagar y la mitad de su portafolio era humo y espejos. No financiaba startups, pedía dinero prestado y desaparecía. No me sorprendió, Evan siempre tenía energía de estafa. Luego otro mensaje de Chris, Clara también está etiquetada en el artículo. Lo abrí, allí estaba, sonriendo junto a él en un falso anuncio de startup ecológica. Título, colaboración de influencer que salió mal. Me reía a carcajadas, karma perfecto. Su Instagram parecía una ciudad fantasma, comentarios llenos de gente preguntando si estaba involucrada, otros llamándola falsa. La mayoría de las publicaciones fueron eliminadas y las que quedaron estaban inundadas de esto no envejeció bien. Luego llegó su historia, texto blanco sobre fondo negro, a veces te das cuenta de que no todos los que confías lo merecen. Clásico. Chris llamó a la mañana siguiente, está en tendencia por todas las razones equivocadas, un patrocinador ya la dejó. Supongo que el karma finalmente aprendió a usar WhatsApp, dije. Me preguntó si me sentía mal. No, no lo hice, se pasó años persiguiendo atención. Finalmente lo consiguió durante la semana. Vi actualizaciones de conocidos en común, su número de seguidores bajó por miles, los mismos amigos que antes presumían de conocerla fingían que apenas sabían quién era. Mientras tanto, las cosas empezaban a mejorar para mí. El proyecto del parque que Iris y yo diseñamos apareció en un blog local de arquitectura, luego una revista nacional se puso en contacto para una entrevista sobre espacios urbanos sostenibles. Casi dije que no, pero Iris me convenció. Durante la entrevista, el periodista me preguntó si creía en las segundas oportunidades. Claro, respondí, para las personas que realmente aprendieron algo la primera vez. Esa frase terminó impresa junto a una foto del parque. A veces el universo tiene buen sentido del tiempo.
Unos días después, Iris me escribió, ha vuelto. Clara se había reinventado. Nuevo usuario, estética apagada, los mismos subtítulos reciclados. Su biografía decía, aprendiendo, evolucionando, agradecida. La primera publicación era un autorretrato en blanco y negro con el texto, a veces perderlo todo te libera. Iris envió otro mensaje, ¿la gente siempre habla así cuando arruina las cosas? Solo cuando creen que el dolor es una estrategia de marketing, respondí. Ella se rió, eres brutal, soy realista, le dije, no puedes sentir lástima por alguien que pensó que la empatía era mala para las relaciones públicas. Dejé de mirar después de eso, no era satisfacción, era confirmación. Había construido su vida sobre un escaparate, y en cuanto se resquebrajó, no sabía quién era. El trabajo siguió avanzando en silencio. Empecé a trabajar como consultor a tiempo completo, tomé 2 proyectos urbanos y di un curso breve en línea. Iris me acompañó para hacer fotos de algunas construcciones. La gente asumía que salíamos juntos. No lo etiquetamos, no hacía falta. Después de días largos, nos sentábamos en el capó de mi coche junto al muelle y calificábamos frases motivacionales que encontraba en internet. El regreso siempre es más fuerte que el retroceso, leía. 2 estrellas, decía yo, necesita responsabilidad. Nos reíamos hasta que el cielo se oscurecía. De vez en cuando, desconocidos me enviaban mensajes después de leer el artículo, agradeciéndome por ser auténtico. Nunca respondí, pero se sentía bien saber que ser normal se había vuelto interesante. Curiosa la autenticidad, lo único que Clara siempre fingió fue lo que me funcionó sin intentarlo. Un mes después Chris volvió a llamar. Te encantará esto, arrestaron a Evan. Clara publicó un video llorando diciendo que la habían manipulado. Por supuesto que lo hizo, dije, desbloqueó el modo víctima. Se rió, eres frío, hombre. No frío, dije, solo terminado. Más tarde esa noche encontré una foto antigua del parque al atardecer, niños riendo, el cielo volviéndose dorado, en paz, real. Entonces me di cuenta, la mejor venganza no es ruidosa, es simplemente vivir lo suficientemente bien como para que quienes dudaron de ti tengan que mirar desde la distancia. Ella siguió bloqueada, la paz no necesita notificaciones, el algoritmo del karma no se pierde una publicación y aún funciona, mejor que cualquier campaña de influence. Era una de esas tardes grises y pesadas, cuando el aire parece estar esperando romperse. Iris y yo estábamos en una cafetería de esquina revisando algunas impresiones de fotos para un proyecto próximo. Ella tenía la cámara desplegada sobre la mesa y yo estaba haciendo bocetos en una servilleta. La ventana se empañaba por la lluvia afuera, difuminando la calle en rayas de luz. La campana sobre la puerta sonó. Apenas levanté la vista, solo otro cliente empapado. Luego escuché una voz que no había oído en más de un año. Noah. Levanté la cabeza. Clara estaba junto a la entrada, empapada, el cabello pegado al rostro, sosteniendo una carpeta de cuero medio arruinada por el clima. Dudó, recorriendo la cafetería con la mirada hasta que nuestros ojos se encontraron por un segundo. Parecía indecisa entre acercarse o salir. No me moví. Se acercó de todos modos. Se detuvo junto a nuestra mesa, goteando agua al suelo. Te ves diferente, dijo en voz baja, mirando entre Iris y yo. Supongo que por fin la buena luz me encontró, dije. Iris levantó la vista de las fotos, captando la situación al instante. Iré por más café, dijo, levantándose y dándome una pequeña señal antes de ir al mostrador. Clara sacó la silla frente a mí sin preguntar y se sentó. No quería interrumpir, dijo, aunque claramente sí. Lo hiciste, respondí con calma. Exhaló. Solo necesitaba hablar contigo, por favor. La última vez que la había visto estaba rodeada de vidrio y hiego. Ahora se veía pequeña, como la versión que queda cuando los filtros desaparecen. Se frotó los brazos buscando calor. Todo se ha ido, dijo al fin. La agencia, los patrocinadores, el apartamento. Incluso algunos amigos dejaron de responder mis mensajes. Es como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Asentí. Los algoritmos pueden ser crueles. Frunció el ceño. No tienes que ser sarcástico. No lo intento, dije, solo preciso. Miró sus manos. Cometí errores, Noah. Creí en personas que solo querían usarme. Pensé que la imagen lo era todo, y no lo era. Es como si hubiera construido mi vida sobre cristal, y cuando una pieza se rompió, todo colapsó. Eso suele pasar cuando la base es falsa, dije. Sus ojos se levantaron. Te extraño. Me recosté.
Extrañas la versión de mí que no te hacía sentir pequeña, la que podías usar para aparecer con los pies en la tierra mientras tú subías. Esa versión está retirada. Negó con la cabeza. No entiendes, he cambiado. Sé lo que realmente importa ahora, solo necesito una segunda oportunidad para demostrarlo. ¿Demostrar qué? Pregunté. ¿Qué puedes empezar de nuevo con alguien que mide mi valor en filtros de Instagram? No me perdiste, Clara, perdiste la ilusión de que siempre te esperaría. Su voz se quebró. ¿Crees que eres perfecto ahora? ¿Crees que porque tu nombre está en una revista eres mejor que yo? No, dije, simplemente dejé de necesitar los aplausos de los demás para sentirme suficiente. Por un momento solo se oyó la lluvia golpeando las ventanas. La cafetería olía a abrigos mojados y pozos de café. Parpadeó rápido, intentando mantenerse firme. Pensé que al menos te importaría, susurró. Me importó, dije. Iris regresó con 2 tazas. Miró a Clara y luego a mí. ¿Todo bien aquí? Sí, respondí tomando la mía, solo cerrando algunos viejos papeles. Clara se levantó bruscamente, agarrando su carpeta. Espero que seas feliz, dijo con voz temblorosa. Lo soy, respondí simplemente. Me miró otro segundo, luego se fue. La puerta tintineó cuando salió bajo el aguacero. A través del cristal empañado la vi cruzar la calle sin paraguas, su reflejo desapareciendo entre los charcos. Iris volvió a sentarse, levantando una ceja. Eso se veía intenso. No mucho, dije, más bien como mantenimiento atrasado. Sonrió, ¿cierre? Cierre a prueba de clima, dije, señalando la lluvia. Volvimos a revisar las impresiones. La tormenta seguía golpeando la ventana, constante y rítmica, pero de alguna manera sonaba pacífica. Meses después me invitaron a dar una charla breve en un evento comunitario. El tema era diseñar con propósito, pero terminé llamándola cimientos sobre fachadas. No se trataba tanto de arquitectura como de personas, de cómo la fuerza viene de lo que está debajo, no de lo que brilla arriba. La sala no era grande, apenas unas decenas de locales, estudiantes y algunos funcionarios de la ciudad. Iris estaba en la primera fila, cámara lista. Esta vez no estaba nervioso. Cuando terminé, la gente aplaudió, no fuerte, pero real. Miré a Iris y sonreí al bajar del pequeño escenario. Pensé en lo diferente que se sentía ese aplauso del tipo falso que solía oír a través del teléfono de otra persona. Este no exigía nada, no se alimentaba de validación, simplemente existía, honesto y sencillo. Algunos persiguen aplausos, otros persiguen paz. Yo solo estoy feliz de haber dejado de perseguir el ruido.